En octubre de 1886, Clara Benavides cruzó el valle con dos hijos y ninguna casa a donde volver, hasta que se escondió en el granero del hombre que todos llamaban el Apache del Fresno, sin imaginar que, detrás de aquella puerta, la esperaba el primer gesto de amparo que recibiría en años. Era el otoño de 1886 cuando Clara Benavides dejó de distinguir si el temblor de sus manos venía del frío o del miedo. El valle de Santa Jacinta se extendía seco y ancho entre cerros color ceniza, con ranchos dispersos, álamos cansados junto al arroyo y caminos de tierra donde el polvo parecía meterse hasta en los pensamientos. Allí, donde todos sabían el nombre ajeno, también sabían cómo herirlo. Y el nombre de Clara, desde hacía 3 años, iba siempre acompañado de la misma sombra. La mujer que se quedó sola con 2 niños y sin una sola palabra de defensa. Tenía 27 años, el cabello oscuro casi siempre recogido de cualquier manera y unos ojos grandes color avellana que alguna vez habían brillado con la ligereza de quien todavía espera algo bueno del mundo. Pero la espera en ella se había ido volviendo costumbre triste. Sus vestidos estaban remendados en los codos, sus botas ya no cerraban bien, y hasta su voz parecía haberse vuelto más pequeña desde que Julián Peralta, el hombre que le juró regresar con dinero suficiente para levantar una casa propia, desapareció una mañana de marzo sin despedirse de ella ni de los hijos que había dejado detrás. El mayor Tomás acababa de cumplir 6 años. La menor Inés tenía apenas 4 y dormía todavía con el puñito cerrado, como si aún en sueños sospechara que el mundo podía arrebatarle algo. Clara había aprendido a hacer milagros pobres para mantenerlos vivos. Lavaba ropa ajena en el arroyo, cosía faldas para las mujeres del pueblo, limpiaba corrales, amasaba pan cuando alguna familia necesitaba manos extra. A veces comía solo lo suficiente para no desmayarse y repartía el resto entre los pequeños con una sonrisa que no sentía. Porque una madre, cuando la necesidad aprieta, aprende a mentir con ternura. Vivían en una pieza prestada al fondo de la casa de su tía Jacoba, una mujer seca, viuda desde hacía años, que nunca la echó del todo, pero jamás dejó de recordarle que ocupaba espacio, leña y paciencia. Si al menos el padre de esos niños hubiera tenido vergüenza, murmuraba cada vez que Tomás derramaba agua o Inés tosía en la noche. Clara apretaba los labios y seguía trabajando. No por cobardía, sino porque el orgullo, cuando hay 2 criaturas hambrientas de por medio, se guarda en el mismo cajón donde una guarda las cosas que ya no puede permitirse. En Santa Jacinta nadie ignoraba la historia. Julián había sido hijo de arrieros, de sonrisa fácil y palabra todavía más fácil. Llegó al valle con promesas grandes, manos hábiles para arreglar ruedas y una manera de mirar que hacía creer a cualquiera que el futuro podía volverse menos duro. Se ganó la confianza de don Laureano Benavides, el padre de Clara, trabajando una temporada en su pequeño terreno, y se ganó algo aún más delicado, el corazón de una muchacha que hasta entonces había vivido entre gallinas, rosarios y un porvenir sencillo pero decente. Cuando don Laureano murió de fiebre y la deuda del terreno cayó sobre la casa como un castigo atrasado, Julián le habló a Clara de empezar de nuevo, de ir al norte por trabajo, de volver antes del invierno con dinero para casarse en regla. Ella le creyó. Lo creyó porque en aquel tiempo todavía no sabía que las mujeres más nobles suelen ser las últimas en sospechar la mentira. El invierno pasó, luego otro y otro más. Julián no volvió. Lo que sí volvió fueron los rumores. Las mujeres del mercado bajaban la voz cuando Clara se acercaba. Los hombres evitaban mirarla demasiado tiempo, pero tampoco la trataban con respeto. Algunas viejas decían que una mujer abandonada por su hombre siempre había hecho algo para merecerlo. Otras, más piadosas, suspiraban y aseguraban que era una desgracia, aunque ninguna le ofrecía pan sin hacerle sentir antes el peso de la limosna. Así fue como Clara, sin haber cometido otro delito que amar al hombre equivocado, terminó convertida en una presencia incómoda para todo el valle. Solo los niños parecían no entender del todo la crueldad de los adultos. Tomás preguntaba a veces cuándo volvería su padre, y Clara respondía lo mismo cada vez,
con el corazón hecho pedazos y la voz serena. No lo sé, mi amor. Inés, en cambio, casi no lo recordaba. Para ella, la figura de un padre era una palabra sin rostro, una ausencia tan antigua que ya parecía parte natural de la casa. Aquella semana de octubre empezó peor que otras. La lluvia había llegado tarde, pero había llegado con rabia. El arroyo creció, el barro se tragó los caminos y varias familias dejaron de sacar trabajo para no gastar más de lo necesario. Clara perdió 2 jornadas de lavado, una de costura y la promesa de un pan que le habían encargado para una comida grande en la hacienda de los Varela. Cuando regresó aquella tarde a la pieza de su tía, empapada hasta los huesos y con Inés dormida en brazos, encontró a Jacoba esperándola junto a la puerta con el ceño endurecido. «No puedes seguir aquí mucho más», le dijo sin rodeos. «Se acabó la paciencia, Clara. Yo también debo cuentas». Clara no respondió enseguida. Bajó a la niña con cuidado, tomó a Tomás de la mano y entró para dejar el atado húmedo sobre la silla rota que usaban de mesa. «Solo necesito unas semanas más, tía». Jacoba soltó una risa corta, sin alegría. «Eso dijiste hace 6 meses». La lámpara de aceite iluminaba las paredes desnudas y dejaba en sombra el rincón donde dormían los niños sobre un jergón de paja. Clara miró ese rincón y sintió que el alma se le encogía. No tenía a dónde ir, no tenía hermanos, no tenía tierras, no tenía marido. Y en un valle como aquel, una mujer sin hombre era casi lo mismo que una puerta sin tranca. Algo que todos juzgaban frágil, disponible o inútil. «Mañana hablaré con doña Mercedes», murmuró. «Quizá necesite ayuda en la cocina». «Doña Mercedes ya contrató a otra», replicó Jacoba. «Y si yo fuera tú, dejaría de andar suplicando en casas donde ya no te quieren ver». Aquellas palabras dolieron más porque eran ciertas. Clara bajó la cabeza, no para humillarse, sino para que la tía no viera el brillo de rabia y desesperación que le cruzó los ojos. Esa noche casi no durmió. Escuchó el viento golpear las tablas, la tos de Inés, los pequeños suspiros de Tomás y comprendió lo que llevaba días intentando no pensar. Al amanecer tendría que salir a buscar refugio antes de que Jacoba cumpliera su amenaza y la echara con los niños bajo la lluvia. No sabía todavía a dónde. Solo sabía que, si se quedaba quieta, el hambre terminaría tomando decisiones por ella. Al otro lado del valle, más allá del arroyo crecido y de las tierras comunales, se levantaba el rancho de El Fresno, una propiedad aislada que durante años había sido motivo de murmullos y supersticiones. Allí vivía Matías Cruz, a quien todos llamaban, con una mezcla de miedo y desprecio, el Apache del Fresno. No era Apache de sangre completa, aunque a nadie en Santa Jacinta le importaban los matices. Su madre había sido una mujer chiricahua, su padre un peón mestizo que murió cuando Matías era niño. Creció entre 2 mundos y no fue aceptado del todo por ninguno. Alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la sien hasta la mejilla, Matías se había ganado fama de hombre arisco, silencioso y peligroso. Vivía solo desde la muerte de su madre, trabajaba sus animales, vendía cuero y maíz cuando lo consideraba necesario y rara vez bajaba al pueblo. Eso bastaba para que el valle lo llenara de historias. Decían que no saludaba, que no rezaba, que una vez había puesto en su lugar a 3 hombres en la cantina sin siquiera sacar un cuchillo, que dormía con la escopeta al lado, que no soportaba visitas, que si alguien se acercaba a sus tierras sin permiso, lo hacía arrepentirse. Pero lo que nadie decía, porque casi nadie lo sabía, era que Matías jamás había tocado a una mujer para deshonrarla ni había negado agua a un niño. El verdadero peligro, muchas veces, no estaba donde el pueblo miraba con tanto entusiasmo. Clara lo había visto de lejos unas 4 o 5 veces en toda su vida. Recordaba sobre todo sus ojos, no duros, como insistían las comadres, sino cansados. Ojos de hombre que había aprendido demasiado pronto que la distancia era más segura que la esperanza. Al amanecer siguiente, con el cielo todavía gris y la lluvia convertida en una llovizna fría, Clara envolvió un poco de pan duro en un trapo, vistió a los niños y salió antes de que Jacoba pudiera repetirle la sentencia. No llevaba más que una manta, una muda para Inés y el rosario de su madre escondido en el pecho.
Caminó sin rumbo claro al principio, esquivando charcos, sosteniendo a la niña cuando el barro le vencía los pies, animando a Tomás con palabras suaves que ni ella misma creía. Pero mientras avanzaba, una idea empezó a tomar forma dentro de su miedo. El fresno tenía granero, tenía techo, y si lograba esconderse solo por una noche, quizá a la mañana siguiente podría pensar mejor qué hacer. No era una decisión digna ni segura. Era una decisión desesperada, y a veces la vida hiere antes de revelar su misericordia. Cuando el rancho apareció entre la neblina del valle, con su casa de adobe oscuro, sus corrales y el granero de techo inclinado al fondo, Clara sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Tomó a los niños de la mano, miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie y avanzó hacia la construcción de madera con el alma temblando, sin saber que aquella elección, nacida del cansancio y del hambre, estaba a punto de cambiar el destino de los tres. Clara empujó la puerta del granero con una cautela casi dolorosa. La madera cedió apenas, acompañada por un gemido seco de bisagras viejas y un olor a heno húmedo, cuero y tierra cerrada, la envolvió de inmediato. Adentro no había más luz que la que se filtraba por las rendijas de las tablas y por una ventana alta, empañada por el frío de la mañana. Aún así, aquel lugar le pareció un palacio comparado con la intemperie. Tomás entró primero, arrastrando los pies embarrados. Inés iba en brazos de Clara, adormilada, con la mejilla pegada a su cuello. La niña tenía un poco de fiebre desde la noche anterior, y eso volvía todavía más urgente la necesidad de encontrar refugio. Clara cerró la puerta con cuidado y se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. No oyó pasos, no oyó voces. Solo el rumor lejano del viento y, de vez en cuando, el golpeteo de una cuerda suelta contra algún poste del corral. Entonces respiró. No era alivio completo, era apenas una tregua. En un rincón había montones de heno apilados con orden. En otro, sacos de maíz y herramientas de labranza bien colgadas. Todo estaba limpio. Más limpio de lo que ella habría esperado en el establo de un hombre al que el pueblo describía como medio salvaje. Aquello la sorprendió, no por la limpieza en sí, sino por lo que revelaba. El descuido suele ser hijo del desorden del alma, y aquel lugar, aunque austero, no tenía nada de abandonado. «Siéntate aquí, mi amor», le dijo a Tomás, acomodándolo sobre un montón de heno seco, «y no hagas ruido». El niño obedeció sin preguntar demasiado. El miedo lo había vuelto más silencioso en los últimos meses. Clara bajó a Inés con cuidado, la envolvió mejor en la manta y le tocó la frente. Seguía caliente. No era una fiebre alta, pero sí lo suficiente para que una madre sintiera que el mundo entero se volvía amenaza. Se sentó junto a ellos y cerró los ojos por un instante. No rezó con palabras. Apenas sostuvo el rosario oculto bajo el vestido y pidió, en ese lenguaje mudo que solo conocen quienes ya no saben a quién acudir, que les permitieran quedarse unas horas, solo unas horas, hasta que la lluvia amainara, hasta que pudiera pensar, hasta que Inés dejara de temblar. Pero lo que ella no sabía era que Matías Cruz ya estaba en la propiedad. Había regresado antes del monte porque una de sus yeguas cojeaba desde el día anterior y quería revisarla antes de que el barro empeorara la lesión. Venía con el sombrero empapado, las botas cubiertas de lodo y el ceño endurecido por la costumbre de la intemperie. Llevaba una cuerda enrollada al hombro y el cuchillo de trabajo en la cintura. Desde lejos vio algo que no encajaba, huellas pequeñas frente al granero. No de un solo par de pies, sino de varios, y entre ellas marcas breves, irregulares, como las que deja una mujer cargando peso o sosteniendo a un niño. Se detuvo. En otro hombre, aquello habría despertado furia inmediata. En Matías provocó otra cosa primero. Atención, miró el barro, bajó la vista, reconoció que las huellas eran recientes. Vio también que no había señales de caballo ni de carreta, solo pies cansados, inseguros, demasiado ligeros para pertenecer a un adulto bien alimentado. Y entonces, aunque todavía no sabía a quién iba a encontrar,
Comprendió que no se trataba de ladrones. Abrió la puerta del granero de un tirón corto y firme. La claridad gris de la mañana se derramó hacia adentro, y Clara se puso de pie con tal rapidez que casi perdió el equilibrio. Tomás se pegó a su falda. Inés abrió los ojos, confusa, y empezó a quejarse en voz baja. Durante un segundo que pareció mucho más largo, nadie habló. Matías llenaba el marco de la puerta con una presencia que imponía sin necesidad de amenaza. Era más alto de lo que Clara recordaba, más ancho de hombros. La cicatriz le endurecía el rostro, sí, pero no era eso lo que más impresionaba. Eran sus ojos, oscuros, atentos, quietos. No había violencia en ellos, había sorpresa, y detrás de la sorpresa, algo parecido al cansancio. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Voyó, empezó, pero la voz se le quebró. Matías no entró de inmediato. Miró a la mujer, miró a los niños, miró la manta, el barro en sus botas, la fiebre visible en la carita de la niña. Lo entendió todo más rápido de lo que ella habría imaginado. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó al fin. Su voz era grave, contenida, no amable todavía, pero tampoco hostil. Clara apretó la mano de Tomás. Acabamos de entrar, respondió. No queríamos robarle nada. Solo necesitaba resguardar a los niños de la lluvia. Si quiere, nos vamos ahora mismo. Matías frunció apenas el ceño, no por enojo, sino como si algo en aquella respuesta le hubiera dolido más de lo debido. La niña tiene fiebre. No fue una pregunta. Clara asintió. Desde anoche, él guardó silencio un instante. Luego entró por fin al granero y cerró la puerta a su espalda, protegiéndolos del viento. Ese gesto pequeño, casi práctico, descolocó a Clara más que un grito. Matías dejó la cuerda sobre un banco de madera y se acercó solo lo necesario para mirar mejor a Inés. La niña, en lugar de llorar, lo observó con esa seriedad inmensa que tienen algunos niños enfermos. Él se agachó apenas, sin invadirla, y puso el dorso de la mano sobre su frente. Su movimiento fue tan natural, tan cuidadoso, que Clara tardó un momento en asimilarlo. «Está caliente», dijo. «No pueden quedarse aquí». «Homo asoduo». Aquellas palabras le helaron la sangre. «Homo asoduo». Pero enseguida añadió: «Aquí hace demasiado frío». Boileau lo miró sin entender. Matías se incorporó. Boileau lo miró sin entender. Boileau lo miró sin entender. Matías se incorporó. «La casa está encendida. Hay agua caliente». Tomás levantó la cabeza. Boileau lo miró, se incorporó, como si no hubiera oído bien. «No se preocupe», murmuró ella, casi por reflejo. «No vamos a causarle molestias. Solo denos un rato más y después...». «No le estoy pidiendo permiso», la interrumpió él, con una firmeza que no era crueldad, sino costumbre de hombre poco dado a repetir las cosas. «Le estoy diciendo que la niña necesita calor». Boileau lo miró, se quedó callada. Algo dentro de ella, herido por años de humillación, desconfiaba de cualquier gesto de ayuda que no viniera acompañado de una deuda. Pero también había algo más fuerte que su orgullo. El cuerpo tibio de Inés temblando entre la manta. Boileau lo miró, se incorporó. «Si quisiera echarlos, ya lo habría hecho», dijo más bajo esta vez. Boileau lo miró sin entender. Aquella frase, tan seca y tan verdadera, terminó de romper la resistencia de Clara. Bajó la mirada. Sintió una vergüenza antigua, no por estar allí, sino por haberse acostumbrado tanto al desprecio que la bondad le parecía sospechosa. Boileau lo miró, se incorporó. Se limitó a tomar uno de los sacos vacíos del rincón y extenderlo sobre la parte menos embarrada del suelo para que Tomás pudiera caminar sin mojarse más. Boileau lo miró, se incorporó. La casa de Matías era tan sobria como el granero, pero más cálida. Tenía paredes gruesas de adobe, una mesa grande de madera, 2 sillas desiguales, un fogón encendido y estantes donde todo ocupaba su lugar exacto. No había adornos innecesarios, solo lo útil. Una manta doblada sobre un arcón, una lámpara limpia, un jarro de barro, un rifle colgado lejos del alcance de cualquiera. Clara entró con pasos inseguros, como si temiera profanar algo. Tomás se quedó cerca de la puerta. Inés gimoteó al sentir el cambio de temperatura. Matías acercó una silla al fuego. «Siéntese». Boileau lo obedeció.
Él puso a calentar agua sin hacer más preguntas. Luego sacó de un estante un frasco pequeño con hojas secas y otro con cortezas aromáticas. Tomás lo observaba todo con ojos enormes. Había miedo, sí, pero también curiosidad. Los niños, a diferencia de los adultos, todavía no habían aprendido a odiar por costumbre. Wallió lo miró, se incorporó. ¿Cómo se llaman?, preguntó Matías mientras echaba las hierbas en una olla. Wallió lo miró, se incorporó. Hueleremo en nosaf, undo predacidas. Hueles Tomás. La niña Inés. Wallió lo miró, se asintió. Yo soy Matías. Tomás lo miró sorprendido. Wallió lo miró sorprendido. Ya sabemos, dijo con la franqueza brutal de sus 6 años. Wallió lo miró, se asintió. Clara se sonrojó de vergüenza. Pero Matías, para su desconcierto, casi sonrió. Wallió lo miró, se asintió. Aquello alivió un poco la tensión. Mientras el agua hervía, Clara observó sus manos. Eran grandes, curtidas, marcadas por trabajo duro. Manos de hombre acostumbrado a levantar cercas, domar animales, cargar leña. Y sin embargo, cuando removía la infusión o acomodaba una manta cerca del fuego, había en sus movimientos una precisión serena que no se parecía en nada a la brusquedad que el pueblo le atribuía. ¿Sabe curarla?, se atrevió a preguntar Clara. Wallió lo miró, no levantó la vista de la olla. Sé bajar una fiebre sencilla. Si no cede para la noche, habrá que pensar otra cosa. Lo dijo con sencillez, sin presumir, como si ayudar a una niña enferma fuera apenas una tarea más del día. Pero Clara sintió que algo dentro de ella se aflojaba. No del todo, aún no, pero sí lo suficiente para respirar mejor. Wallió lo miró, se incorporó. Poco a poco. Está caliente. Luego humedeció un paño y se lo dio para la frente de Inés. Cambie el agua cuando se entibie. Wallió lo miró, se incorporó. La niña protestó un poco y después se dejó atender, demasiado cansada para resistirse. Tomás, vencido por el hambre más que por la timidez, miró de reojo la mesa donde Matías había dejado un trozo de pan y queso fresco. Wallió lo miró sin cosor. Sin decir palabra, partió el pan en 3, añadió un poco más de queso y acercó el plato. «Coman». Clara abrió la boca para negarse por educación, pero Tomás ya había tomado su pedazo con las 2 manos. Inés, todavía febril, mordisqueó apenas unas migas. Clara sostuvo el pan entre los dedos y sintió que el nudo en la garganta regresaba, más fuerte que antes. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido alimento sin hacerla sentir una carga. «Se lo pagaré», dijo, casi en un impulso. Matías se volvió hacia ella con una expresión difícil de leer. «No, pero no», repitió sin dureza, aunque con esa firmeza suya que parecía no admitir adornos. «Coma». Y entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible para cualquiera menos para ella. Clara obedeció sin sentirse humillada. Afuera, el viento arreció de nuevo. La lluvia golpeó el techo con más fuerza. Dentro de la casa, el calor del fogón empezó a hacer efecto. Inés respiraba mejor. Tomás ya no temblaba tanto. Y Clara, que había llegado a ese rancho creyendo que lo peor que podía pasarle era encontrarse con el temido apache del Fresno, empezó a comprender que el mundo estaba lleno de errores que los pueblos repetían hasta convertirlos en verdad. Pero la paz no duraría mucho. Porque mientras Clara y sus hijos se calentaban en aquella casa apartada, en Santa Jacinta la tía Jacoba ya había notado la ausencia y no tardaría en hablar. Y en un valle donde los rumores corrían más rápido que el agua del arroyo, bastaría una sola lengua cruel para que antes del anochecer medio pueblo supiera que la mujer abandonada y sus 2 niños habían entrado en la casa del hombre más temido de la comarca. Lo que ella todavía no sabía era que aquella mañana, nacida del hambre y de la lluvia, acababa de encender la chispa del rumor que pondría en peligro mucho más que su refugio. La lluvia no cedió en todo el resto de la mañana. Golpeaba el techo de adobe con una insistencia sorda, como si quisiera abrirse paso hasta el fuego y apagar también la breve calma que había nacido en aquella casa. Pero adentro, junto al fogón, el tiempo parecía haberse vuelto más lento.
Inés terminó por dormirse recostada sobre una manta doblada, con la respiración todavía tibia, aunque menos agitada. El paño húmedo sobre su frente y la infusión de Matías habían comenzado a hacer efecto. Tomás, después de devorar el pan y el queso con esa mezcla de hambre y pudor que tienen los niños que aprendieron demasiado pronto a no pedir, se quedó sentado en un banquito bajo, observando a Matías con atención silenciosa. Clara seguía con la espalda recta, como si todavía no se permitiera descansar del todo. Tenía las manos apretadas sobre el regazo y los zapatos húmedos junto al fuego, secándose despacio. A ratos miraba a su hija, a ratos miraba la puerta, y a ratos, sin quererlo, se sorprendía mirando a Matías mientras él arreglaba una correa de cuero con una concentración tranquila que no parecía la de un hombre peligroso, sino la de alguien acostumbrado a resolver en silencio lo que la vida iba rompiendo. «Puede recostarse un poco», dijo él sin alzar la vista. «Se va a caer de cansancio si sigue así». Clara tardó un momento en responder. Aquella forma de notar su agotamiento le resultaba casi desconcertante. «Estoy bien». Matías levantó por fin los ojos y la miró con esa calma directa que no tenía nada de invasiva, pero tampoco de tímida. «No, no lo está». Las palabras no llevaban juicio, solo verdad. Y quizá por eso le dolieron más. Clara bajó la vista. No quería llorar. Llorar delante de un extraño le parecía una desnudez peor que cualquier pobreza. Pero algo dentro de ella, agotado por demasiados meses de sostenerlo todo sola, tembló peligrosamente. «No estoy acostumbrada a quedarme quieta», admitió al fin en voz baja. «Cuando una se detiene, empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar, cuando empieza a pensar». No terminó la frase. Matías tampoco la obligó. «A veces pensar no es lo peor», murmuró él, volviendo a la correa. «Lo peor es no tener dónde hacerlo». Clara lo miró. Aquella respuesta no parecía dicha al azar. Había en ella una sombra de experiencia, una herida vieja que él no explicaba, pero que se asomaba apenas en el tono. Tomás, que había permanecido callado, rompió de pronto el silencio. «¿Usted vive aquí solo?» Clara sintió el impulso de reprenderlo por la pregunta, pero Matías se le adelantó. «Sí, ¿desde siempre?» «Desde hace muchos años». Tomás asintió como si aquella información fuera importante. Luego miró alrededor, el fogón, los estantes, la mesa, pues no parece casa de hombre solo. Clara abrió los ojos avergonzada. «Tomás», pero Matías dejó escapar un sonido breve, casi una risa cansada. «¿Y cómo parece una casa de hombre solo?» El niño frunció el ceño, buscando las palabras. Más triste. Aquella respuesta cayó en la habitación con un peso extraño. Clara sintió el rubor subirle al rostro. Sin embargo, Matías no se molestó. Guardó silencio unos segundos, como si la ocurrencia del niño hubiera tocado un lugar que casi nadie alcanzaba. «A veces sí se ve triste», respondió al final. «Solo que hoy no tanto». Tomás pareció satisfecho con eso. Se quedó mirando el fuego, ajeno al leve estremecimiento que aquellas palabras provocaron en Clara, porque por primera vez en mucho tiempo un hombre no estaba usando su vulnerabilidad para humillarla, ni su necesidad para medir su valor. Estaba simplemente compartiendo un espacio con ella, como si su presencia no fuera una incomodidad, ni una carga, ni una vergüenza. Pero en el valle las cosas ya empezaban a complicarse. En Santa Jacinta, Jacoba había ido primero a la casa de doña Mercedes, luego al molino y después al puesto de harina de los Rentería. No lo hacía por verdadero interés en el bienestar de su sobrina. Lo hacía movida por una mezcla vieja de fastidio y temor. Fastidio por haber cargado tanto tiempo con aquella mujer y sus hijos. Temor de que, si Clara desaparecía, alguien terminara preguntando cosas que Jacoba prefería no contestar. Y como ocurre en todos los pueblos donde la caridad convive con la crueldad, bastaron 3 versiones mal contadas para que la historia empezara a tomar una forma más oscura. Primero dijeron que Clara había huido, luego que alguien la había visto tomar el camino del Fresno. Y antes del mediodía,
Ya había quienes juraban que la mujer abandonada se había metido en la casa de la Pase con sus hijos y que nadie sabía con qué intención. Doña Petronila Varela, que tenía lengua para 3 pueblos y juicio para ninguno, fue la primera en ponerle veneno al asunto. Eso nunca trae nada bueno, dijo, abanicándose junto al portal de la tienda. Una mujer sola entrando en casa de un hombre como ese, y con criaturas además. Ya verán cómo termina. Nadie preguntó qué quería decir con un hombre como ese. No hacía falta. El prejuicio ya venía servido desde antes. Para cuando el rumor llegó a oídos del comisario Eliseo Gálvez, la historia había crecido lo suficiente como para sonar a escándalo. Y en los pueblos pequeños, el escándalo suele importarle más a la autoridad que la verdad. Entretanto, en la casa de Matías, la lluvia empezó a aflojar apenas pasado el mediodía. Clara cambió otra vez el paño de Inés y notó con alivio que la fiebre había bajado un poco. La niña abrió los ojos, pidió agua y volvió a dormirse. Ese pequeño gesto le devolvió a Clara una parte del alma que llevaba horas suspendida. «Está mejor», murmuró. Matías, que acababa de entrar con un poco más de leña, asintió. «Se lo dije». La seguridad con que lo afirmó no sonó arrogante, sonó a costumbre, como si hubiera cuidado antes otras fiebres, otras noches difíciles, otros cuerpos frágiles. Clara no pudo evitar la pregunta. ¿Quién le enseñó? Él acomodó la leña en el rincón antes de contestar. Mi madre. ¿Era curandera? Matías se quedó quieto un instante. Luego respondió. Sabía escuchar el cuerpo. A veces eso vale más que cualquier otra cosa. Clara sintió curiosidad, pero también entendió que aquel hombre no entregaba su pasado fácilmente. Cada respuesta suya era breve, como si hubiera aprendido a vivir sin explicarse. Aún así, no había frialdad en él. Había reserva, y la reserva, pensó Clara, no siempre nace del orgullo. A veces nace del dolor. Tomás se había acercado a la ventana. Con un dedo dibujaba líneas en el vidrio empañado. «¿Cuando deje de llover, nos iremos?», preguntó sin volverse. La pregunta atravesó a Clara como una aguja. No sabía qué contestar, porque la verdad era demasiado amarga. No tenía a dónde llevarlos. Matías percibió el silencio que siguió, y también percibió la forma en que Clara apretó los dedos sobre la manta de Inés. «No hoy», dijo él. Clara levantó la cabeza. «No quiero abusar de su ayuda. No dije eso. Pero la niña no va a volver al barro esta tarde, y usted tampoco». Hubo una firmeza tranquila en aquellas palabras, una que no dejaba espacio para falsa modestia ni discusión inútil. Clara sintió que algo dentro de ella se resistía por costumbre. No porque deseara irse, sino porque aceptar refugio la obligaba a reconocer cuán cerca había estado del abismo. «El pueblo hablará», murmuró. Matías dejó el atizador junto al fuego y la miró de frente. «El pueblo habla cuando uno respira, Clara». Fue la primera vez que pronunció su nombre. «No, señora, no usted, Clara». Ella sintió el golpe suave de ese sonido en el pecho. Hacía tanto que su nombre salía de boca ajena solo para acompañar una queja, una exigencia o una lástima mal escondida, que escucharlo así, limpio, sin desprecio, le pareció casi un gesto de intimidad. «No debería importarme», dijo, más para sí misma que para él. «Pero sí me importa, porque cuando hablan de una, después cierran puertas, y a mis hijos ya les han cerrado demasiadas». Matías guardó silencio. Afuera, una rama rozó el techo con el viento. «Lo sé», dijo al fin. Y Clara comprendió que realmente lo sabía. No de oídas, no por compasión, lo sabía porque también a él lo habían dejado fuera de demasiadas puertas. La tarde siguió derramándose lenta sobre la casa. Matías preparó un guiso sencillo con frijoles, cebolla y un poco de carne seca. Clara insistió en ayudar, y esta vez él no se opuso. Trabajaron juntos en una extraña paz, pasándose utensilios, moviéndose alrededor del fogón sin estorbarse. Tomás terminó sentado en el suelo, tallando con un palo la tierra seca junto a la puerta. Inés despertó más despejada y pidió un poco de caldo. Aquello tan simple estuvo a punto de quebrar a Clara, porque hacía meses que una comida caliente no se sentía como hogar, sino como tregua.
y allí, en la casa del hombre que todos llamaban temido, algo empezaba a parecerse peligrosamente a la paz. Pero justo cuando esa sensación comenzaba a suavizarle el pecho, alguien golpeó la puerta. No fue un golpe tímido, fue duro, seco, autoritario. Tomás se puso de pie de un salto. Inés se sobresaltó. Clara quedó inmóvil, con la cuchara en la mano. Matías no cambió de expresión, pero algo en su cuerpo se tensó. Caminó hasta la puerta y la abrió apenas lo suficiente. Era Leandro Sosa, un peón viejo que a veces le ayudaba con las reses cuando el trabajo se acumulaba. Venía empapado, respirando con esfuerzo, el sombrero chorreando agua. «Perdone que venga así», dijo en voz baja, mirando de reojo hacia el interior. «Pero pensé que debía saberlo». Matías salió un paso al porche y entornó la puerta detrás de sí, aunque no del todo. Clara alcanzaba a oír fragmentos. «¿Qué pasó? Están hablando en el pueblo. Mucho. Silencio. Dicen que la mujer de Benavides está aquí, que se metió con los niños». Jacoba fue la que empezó a mover la lengua, pero ya se hizo grande el asunto. Petronila lo llevó a la tienda y de la tienda pasó al despacho del comisario. Matías no respondió enseguida. «¿Viene para acá?» «Todavía no. Pero si Eliseo se deja empujar por la gente, va a querer meter la nariz antes de que anochezca». Clara sintió que la sangre se le enfriaba. Lo que ella no sabía era que Matías llevaba años soportando visitas disfrazadas de inspección, preguntas disfrazadas de prudencia y desconfianza disfrazada de deber. Pero esta vez no estaba solo, y eso cambiaba todo. Leandro bajó la voz aún más. «Yo no sé qué pasa aquí y no me importa. Solo sé que la criatura de la mujer está enferma y que usted no le haría daño ni a un perro. Pero el pueblo no quiere saber eso. Quiere un motivo para decir que tenía razón». Matías asintió una sola vez. «Gracias por venir. Tenga cuidado». Cuando Leandro se fue, arrastrando sus botas por el barro, Matías permaneció un momento inmóvil bajo el alero, mirando la lluvia fina sobre el corral. Luego entró y cerró la puerta con tranca. Clara ya estaba de pie. «Van a venir por nosotros, ¿verdad?» Él la miró sin adornar la verdad. «Puede ser». Tomás se acercó a su madre. Inés, aún pálida, la buscó con la mano. Clara tragó saliva. «No quiero causarle problemas». «Ya los causaron sin preguntarme», respondió Matías. La dureza de la frase no iba contra ella. Iba contra los otros, contra todos los que siempre habían necesitado creer lo peor. «Si el comisario llega», dijo Clara, «diré la verdad, que entré sin permiso, que usted solo nos dejó quedarnos por la fiebre de la niña». Matías negó despacio. «Y aún así van a mirar primero mi sangre, mi cara y esta casa, después lo demás». Había cansancio en esa certeza, no rabia nueva, sino una vieja, gastada por el tiempo. Clara sintió entonces una punzada de indignación que no esperaba, porque por primera vez veía con claridad algo que antes había aceptado sin pensarlo, que el pueblo no solo la había humillado a ella, también había convertido a ese hombre en una amenaza útil para justificar su propia mezquindad. «Eso no es justo», susurró. Matías sostuvo su mirada. «No, pero es costumbre». Y fue en ese instante cuando algo cambió entre ellos. No era amor aún, ni siquiera confianza plena. Era otra cosa, más honda y más frágil, reconocimiento. Dos personas heridas por el mismo valle, aunque de distinta manera, empezaban a ver en el otro una verdad que el resto se negaba a mirar. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer antes de tiempo. La tarde traía consigo no solo frío, sino amenaza. Y dentro de aquella casa, donde por unas horas había habido sopa, fuego y silencio compartido, ya se sentía el peso de lo que venía, porque la paz no duraría mucho. Y Clara, sin saberlo todavía, estaba a punto de descubrir cuánto puede incomodar al mundo una mujer humillada cuando por fin encuentra un lugar donde no la tratan como si no valiera nada. El resto de la tarde cayó sobre la casa con una pesadez que ya no venía solo del clima. El fuego seguía encendido, el caldo aún tibio en la olla, los niños junto a la mesa, pero algo en el aire se había tensado como una cuerda demasiado estirada. Clara lo sentía en los hombros de Matías,
en la forma en que miraba la ventana antes de volver al fogón, en el silencio más denso que se instaló entre ambos después de la visita de Leandro. Inés, ajena a todo salvo a su propio cansancio, se quedó dormida otra vez con la cabeza sobre el regazo de su madre. Tomás, en cambio, percibía que algo malo se acercaba. Los niños entienden antes de comprender, no saben nombrar el peligro, pero lo reconocen en la respiración de los adultos, en las pausas, en los objetos que de pronto parecen colocados con más cuidado del necesario. ¿Van a gritarnos otra vez?, preguntó en voz baja. Clara sintió una punzada tan honda que tuvo que apartar la vista. Matías fue quien respondió. No mientras yo esté aquí. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una serenidad tan firme que hasta Tomás pareció creerle. El niño asintió y volvió a bajar la cabeza, pero Clara no pudo hacer lo mismo. Se quedó mirando a Matías como si acabara de oír algo que llevaba años esperando sin saberlo. No una promesa grandiosa, no una frase bonita, solo una línea clara entre sus hijos y el daño. Él percibió aquella mirada y se volvió hacia la ventana para evitar sostenerla demasiado tiempo. Tal vez porque también él sintió algo incómodo y nuevo al pronunciar esas palabras. Algo que no tenía que ver solo con deber ni con compasión, algo más peligroso. La necesidad de proteger. Cuando la primera sombra humana apareció tras el vidrio empañado, ninguno de los dos se sorprendió. El rumor había viajado demasiado rápido para que el valle se quedara quieto. Luego apareció una segunda figura, después una tercera, y al final el golpe en la puerta sonó con la autoridad de quien cree estar del lado correcto por el simple hecho de venir acompañado. Matías no se apresuró. Se limpió las manos en un paño, dejó el cuchillo de cocina lejos, sobre la mesa, y caminó hacia la puerta con la espalda recta. Clara se puso de pie sin darse cuenta. Tomás corrió hacia ella. Inés despertó sobresaltada y comenzó a quejarse. «Quédate con ellos», dijo Matías sin volverse. Era una orden, sí, pero no nacida del mando sino del cuidado. Clara obedeció. Al abrir la puerta, el aire frío entró como una bofetada. Afuera estaban el comisario Eliseo Gálvez, envuelto en su abrigo oscuro y con el sombrero cargado de agua, Jacoba con el rostro endurecido por una mezcla de escándalo y falsa aflicción, y detrás de ambos, como si el barro no bastara para ensuciar el día, doña Petronila Varela, aferrada a un paraguas torcido y a su necesidad de presenciar la desgracia ajena. El comisario fue el primero en hablar. «Buenas tardes, Matías. No para todos», respondió él. Petronila hizo un gesto ofendido, pero Eliseo alzó una mano para imponer orden. «Nos llegó noticia de que una mujer del pueblo y sus hijos están aquí dentro. No es noticia, es verdad». La respuesta seca pareció incomodar más que cualquier excusa. Jacoba dio un paso al frente. «Clara, sal de ahí ahora mismo», gritó hacia el interior sin pedir permiso. «Mira lo que has hecho. Todo el pueblo hablando de ti, de los niños, de esta vergüenza». Clara sintió que la sangre le hervía, no por el insulto, sino por la palabra. Vergüenza, siempre esa palabra, como si su existencia misma fuera una mancha que otros debían administrar. Matías no elevó la voz, pero se movió lo suficiente para dejar claro que Jacoba no cruzaría aquella puerta. «No le grite desde mi casa». La tía abrió la boca para replicar, pero Eliseo la contuvo con una mirada cansada. Luego se dirigió a Matías. «Necesito hablar con la mujer. A solas, si es posible». «No es posible, Matías, no es posible», repitió. «La niña está enferma, y Clara no tiene por qué escuchar preguntas como si hubiera cometido un delito». Petronila soltó una risita amarga. «¿Desde cuándo la defiendes con tanto empeño?». Aquello sí hizo que Matías la mirara, y cuando la miró, el gesto de la mujer se apagó un poco, porque en sus ojos no había furia desordenada. Había algo peor para gente como ella, desprecio limpio. Desde que vi que nadie más tenía la decencia de hacerlo, el silencio que siguió fue áspero. Incluso Eliseo desvió la vista un instante, pero lo que nadie esperaba fue que Clara apareciera detrás de Matías con Inés en brazos y Tomás pegado a su falda. Tenía el cabello suelto en algunos mechones, el vestido todavía húmedo en el borde y el cansancio marcado en el rostro.
Sin embargo, no parecía pequeña. Había algo en su forma de sostener a la niña, en su barbilla levemente alzada, que le daba una dignidad nueva, una que ni siquiera ella sabía que podía mostrar frente a quienes la habían visto agachar la cabeza durante años. Jacoba fue la primera en reaccionar. «Mira nada más en qué casa te vine a encontrar. ¿Eso querías? ¿Que todos terminen creyendo lo peor?» Clara apretó a Inés contra su pecho. «Todos ya creen lo peor desde hace años, tía. No necesitaban esto». Jacoba parpadeó, descolocada por aquella respuesta. No estaba acostumbrada a que Clara le hablara así. Petronila, en cambio, sintió el olor del conflicto y avanzó un poco más. Pues una mujer decente no se mete en casa de un hombre sola y con criaturas, y menos en la de él. Tomás se encogió. Clara lo sintió. Matías también. «Basta», dijo Eliseo, aunque su autoridad ya sonaba frágil. Pero Clara, por primera vez en mucho tiempo, no quiso callar. «Entré porque llovía, porque mi hija tenía fiebre y porque no tenía a dónde ir», dijo mirando a Petronila, luego a Jacoba, luego al comisario. «Entré al granero, no a esconderme de la ley, sino del barro. Y el único que me abrió la puerta, me dio calor y atendió a mi niña fue el hombre al que ustedes llaman salvaje». Petronila se puso roja. «Cuidado con cómo hablas». «No», repuso Clara, con una firmeza que le temblaba en las manos pero no en la voz. «Cuidado ustedes con todo lo que han dicho de él y de mí sin saber nada». Jacoba intentó cambiar el curso. «Clara, vuelve conmigo. Esto se arregla en casa». Aquella frase estuvo a punto de provocar risa si no hubiera sido tan cruel. Clara la miró largamente. En ese instante vio con claridad algo que antes solo había sentido. Jacoba no había venido por amor ni por preocupación. Había venido para recuperar el control del relato, para arrastrarla de vuelta al lugar donde podía seguir siendo pequeña, agradecida y culpable. «No tengo casa allí», dijo despacio. «Hace tiempo que no». La tía dio un respingo. «Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que me recordó que sobraba», corrigió Clara. «No es lo mismo». Eliseo exhaló lentamente. Era un hombre cansado, no malvado, pero demasiado acostumbrado a sostener el orden del pueblo aunque ese orden se construyera sobre injusticias viejas. Miró a Inés, pálida en brazos de su madre. Miró a Tomás, con barro seco hasta las rodillas. Miró la casa detrás de ellos, limpia, caliente, en calma, y luego miró a Matías, que seguía de pie, sin retroceder un paso. «La niña de verdad está enferma», murmuró más para sí que para los otros. «Lo estaba más hace unas horas», respondió Matías. «Ya bajó la fiebre». Petronila chasqueó la lengua. «Eso no cambia las apariencias». Y fue entonces cuando Matías dio un paso al frente. Uno solo. Suficiente. Las apariencias les importan más que el hambre de los niños, más que la lluvia y más que la verdad. Eso sí no cambia nunca. El golpe moral de aquella frase fue mayor que cualquier grito. Jacoba bajó la vista. Petronila se aferró al paraguas como si pudiera sostenerse en él. Eliseo, en cambio, pareció envejecer un poco más. «No he venido a condenar a nadie», dijo al fin, «solo a asegurarme de que no hubiera violencia ni engaño». Clara sostuvo su mirada. «Entonces ya puede irse tranquilo». El comisario asintió con lentitud. Pero Petronila no estaba dispuesta a perder terreno tan fácilmente. ¿Y van a dejar que esto quede así? ¿Mañana qué? ¿Todas las mujeres del valle metiéndose en casas ajenas cuando les convenga? Matías ni siquiera la miró esta vez. Fue Clara quien respondió. «Ojalá mañana todas las mujeres del valle encontraran al menos una puerta que no se les cierre en la cara». Aquello cayó como piedra en agua quieta. Nadie tuvo respuesta inmediata, porque la verdad, cuando llega sin adornos, deja al descubierto demasiadas miserias al mismo tiempo. Eliseo carraspeó incómodo. «La niña debe pasar la noche al calor, eso es evidente, y no veo delito en que así sea». Petronila abrió la boca escandalizada. «Comisario, dije que no veo delito», repitió él, ahora con más firmeza. «Y si mañana la criatura amanece mejor, ya se verá qué hacer». Jacoba se volvió hacia Clara con ojos húmedos de rabia más que de pena. «¿Te vas a arrepentir de esto?» Clara sintió miedo, sí,
Pero por encima del miedo apareció algo que no había sentido en años: cansancio de obedecer amenazas. Quizá, dijo, pero hoy no voy a sacar a mis hijos al barro para que usted duerma tranquila. La tía se quedó sin palabras. Petronila, furiosa por no obtener el espectáculo que deseaba, giró sobre sus talones con toda la dignidad teatral que pudo reunir en aquel lodazal. Eliseo se quitó el sombrero un segundo, como si el gesto fuera una disculpa mal formada. Buenas noches, Matías, Clara, y se marchó. Jacoba dudó un momento más, como esperando que su sobrina la llamara, que se quebrara, que volviera a ocupar el lugar de siempre. Pero Clara no se movió. Sostuvo a su hija, abrazó a su hijo con la otra mano y permaneció allí, bajo el marco de la puerta, con el fuego detrás y el hombre que el pueblo temía a un lado, como si por fin hubiera encontrado un punto desde donde no retroceder. Cuando la última silueta desapareció entre la lluvia, Matías cerró la puerta con calma y echó la tranca. Solo entonces el silencio regresó a la casa. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Estaba lleno de lo que acababa de pasar, de lo que Clara había dicho, de lo que él había hecho, de la línea que ambos, sin planearlo, habían cruzado juntos. Tomás fue el primero en romperlo. «Mamá, hoy sí gritaste más fuerte que ellos». Clara bajó la mirada hacia su hijo y, contra todo pronóstico, sonrió un poco. Una sonrisa pequeña, cansada, casi incrédula. «Parece que sí». Inés, medio dormida, buscó el cuello de su madre y murmuró algo ininteligible. Matías se acercó al fogón, removió la leña y dejó que el fuego creciera un poco más. Lo hizo de espaldas, quizá para darles intimidad, quizá porque él mismo necesitaba unos segundos para entender por qué aquella escena le había apretado el pecho de ese modo. Clara lo observó en silencio, y por primera vez no vio solo al hombre fuerte que había puesto un límite al pueblo. Vio también al hombre solo que llevaba años soportando el juicio de los otros, sin que nadie saliera a decir una palabra por él. «Gracias», dijo entonces, con una voz tan baja que casi se confundió con el fuego. Matías no se volvió enseguida. «No me las dé todavía. Mañana seguirán hablando. Sí, pero hoy mis hijos están calientes y a salvo». Aquello sí lo hizo girar, sus ojos encontraron los de ella, y en esa mirada hubo algo más profundo que gratitud, algo que empezaba a parecerse al principio de una alianza. «Eso era lo importante», respondió él. Clara asintió, pero en el fondo de su alma supo que ya no era lo único importante, porque aquella noche, en la casa del hombre al que todos juzgaban sin conocerlo, ella no solo había protegido a sus hijos, también había recuperado una parte de sí misma, una voz, una postura, una dignidad que llevaba demasiado tiempo enterrada bajo el peso del rechazo. Y lo que ninguno de los dos podía admitir todavía era que, justo cuando el valle intentó humillarlos a los dos de una sola vez, algo entre ellos dejó de ser simple refugio para empezar a convertirse en destino. La noche terminó de cerrarse sobre el rancho con una quietud engañosa. Afuera, la lluvia fue apagándose poco a poco hasta quedar reducida a un goteo terco desde los aleros. Adentro, el fuego respiraba con un rumor bajo, y aquella casa, que durante años había conocido solo el peso de un hombre solo y sus silencios, parecía escuchar ahora la presencia nueva de una madre y dos niños, como si algo antiguo hubiera regresado sin avisar. Inés durmió mejor. Cerca de la medianoche, Clara volvió a tocarle la frente y descubrió con alivio que la fiebre casi había cedido por completo. La niña tenía las mejillas tibias, no ardientes, y respiraba sin aquella agitación que le había oprimido el corazón desde la madrugada. Tomás, vencido por el cansancio, se quedó dormido en una manta junto al fogón, con una mano todavía aferrada al borde del vestido de su madre, como si temiera que al despertar todo aquello hubiera desaparecido. Matías no se fue a su cuarto enseguida. Permaneció sentado a cierta distancia, sobre una silla baja, afilando distraídamente una herramienta que ya no necesitaba filo. No trabajaba de verdad, pensaba. Clara lo sabía porque había aprendido, en una sola jornada, a reconocer el silencio de ese hombre. No era el silencio vacío de quien no tiene nada que decir,
Era el silencio lleno de quien ha tenido demasiado que callar. El comisario volverá a hablar mañana con la gente, dijo Clara al fin, sin apartar la vista de sus hijos dormidos. Matías dejó la herramienta sobre la mesa. Sí, y Jacoba no va a quedarse quieta. No, no. La sencillez de aquellas respuestas no la tranquilizaba, pero tampoco la dejaba sola con el miedo. Clara respiró hondo. Había algo que necesitaba decir antes de que la madrugada deshiciera el extraño valor que le había prestado la noche. No quiero seguir huyendo. Matías levantó los ojos. No hablo de quedarme aquí por fuerza ni de ponerle más peso encima, continuó ella, con la voz serena, aunque por dentro le temblara el alma. Hablo de no volver a pedir perdón por existir. Hoy, cuando Petronila me miró como si yo fuera una vergüenza caminando, sentí lo mismo de siempre, pero solo al principio. Después ya no. Después sentí cansancio, y rabia, y algo más. Dignidad, dijo él. Clara lo miró, como si aquella palabra le hubiera sido devuelta después de mucho tiempo perdida. Sí, susurró. Creo que sí. Matías se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Entonces no la suelte otra vez. Aquella frase, dicha con la gravedad tranquila de quien habla de algo sagrado, le llenó los ojos de lágrimas. Pero Clara no lloró. Esta vez no. Se limitó a sentir. Al amanecer, el valle parecía otro. El cielo se abrió limpio sobre los cerros, el barro empezó a secarse en las orillas y un sol pálido, todavía tímido, fue extendiendo luz sobre los corrales, el granero y los árboles mojados. Inés despertó pidiendo pan. Tomás salió al porche y respiró como si el aire mismo supiera distinto. Clara, al ver a su hija sentada y despierta, sintió que por primera vez en mucho tiempo Dios le estaba respondiendo con algo concreto. Matías ya había ordeñado, dado de comer a los animales y traído agua fresca cuando ella salió con los niños. No hizo comentarios sobre la noche ni sobre la tormenta pasada. Solo puso sobre la mesa tortillas calientes y un poco de leche tibia, como si aquella familia improvisada hubiera existido allí desde siempre. Pero la paz no venía sola. Junto con la luz de la mañana llegó también la consecuencia. Antes del mediodía apareció de nuevo Eliseo Gálvez, esta vez sin Petronila, ni Jacoba, ni ningún otro testigo dispuesto a alimentarse del escándalo. Venía solo, con el sombrero en la mano y un cansancio honesto en el rostro. Clara lo vio desde la puerta y, aunque el corazón le dio un vuelco, no retrocedió. Matías se puso a su lado, no delante de ella, a su lado, y ese pequeño detalle significó más de lo que cualquiera habría imaginado. «Vengo a hablar en paz», dijo el comisario. «Entonces hable», respondió Matías. Eliseo asintió y miró a Clara. «La niña está mejor». «Sí, me alegra». Hubo un silencio breve. Luego el comisario se aclaró la garganta. «Anoche, después de irme, pensé mucho en lo que vi aquí, y también en lo que no vi en el pueblo estos últimos años». Clara no dijo nada. No vi a nadie ofrecerle techo cuando lo necesitó. No vi a nadie defender a sus hijos del desprecio. No vi a nadie tocar a esa niña enferma ni acercarle pan a ese muchacho. Pero sí vi a muchos escandalizarse porque usted encontró ayuda donde menos lo esperaban. Matías cruzó los brazos, atento. «¿Y eso qué cambia?», preguntó. Eliseo bajó la vista un instante, quizá avergonzado de llegar tarde a una verdad tan simple. «No cambia lo que ya pasó, pero puede cambiar lo que pase ahora». Metió la mano en el abrigo y sacó un pliego doblado. «La pieza donde Clara vivía con Jacoba no está a nombre de Jacoba. Nunca lo estuvo del todo. Cuando murió don Laureano Benavides, una parte del terreno quedó registrada como herencia pendiente de la hija, pero nadie se ocupó de regularizarlo, porque nadie creyó que la muchacha fuera a reclamar nada». Clara sintió que la sangre se le detenía. «¿Qué está diciendo? ¿Que legalmente usted tiene derecho sobre el cuarto trasero y sobre una franja de huerto junto al arroyo?» «Pequeña sí, pero suya». Clara lo miró sin poder hablar. «Ayer por la noche revisé los papeles viejos en el archivo», continuó Eliseo. «No lo hice por caridad. Lo hice porque me cansé de ver cómo en este valle la costumbre pesa más que la justicia». Matías recibió el pliego, lo abrió y leyó con atención. Luego se lo pasó a Clara.
Ella apenas entendía las palabras escritas, pero reconoció el nombre de su padre, el suyo propio, y una firma vieja que le hizo temblar los dedos. «Jacoba no va a entregarlo de buena gana», murmuró. «No tendrá elección», dijo Eliseo. «Iré yo mismo si hace falta». Clara sostuvo el papel contra el pecho. Por un instante no supo si reír, llorar o desconfiar. Había vivido tanto tiempo sin esperar nada recto de la vida que la justicia le parecía casi una forma de milagro. «¿Por qué hace esto ahora?», preguntó. El comisario tardó en responder. «Porque ayer vi una casa humilde donde había más decencia que en media plaza del pueblo, y porque si la autoridad no sirve para enderezar aunque sea una injusticia de vez en cuando, entonces no sirve para nada». No se quedó más. Se despidió con un gesto breve y se fue por el camino, dejándolos bajo un sol que parecía más limpio que el día anterior. Clara tardó mucho en moverse. Miraba el papel como si temiera que fuera a borrarse entre sus manos. «Es suyo», dijo Matías. Ella levantó los ojos. «No habría ocurrido si usted no...». «No», la interrumpió él con suavidad. «Ocurrió porque era suyo desde antes, solo que nadie quiso verlo. Aquella diferencia lo cambió todo. No era él regalándole un destino, era él ayudándola a recuperar el que le habían negado». 2 días después, cuando Clara volvió al pueblo acompañada por Eliseo y por Matías, nadie se atrevió a hablar tan alto como antes. Algunos miraban desde las puertas, otros fingían ocuparse de sus cosas. Petronila, desde su corredor, apretó el abanico con una rabia muda. Jacoba, en cambio, recibió la noticia como si le arrancaran una muela sin aviso. Protestó, lloró, quiso recordar favores viejos y sacrificios exagerados, pero el papel estaba en regla y la presencia del comisario cerró cualquier intento de manipulación. Clara no gritó, no se vengó, no humilló a su tía delante de nadie. Solo entró en aquella pieza donde había dormido con sus hijos durante tanto tiempo, recogió sus pocas cosas, abrió la ventana que llevaba meses clavada y dejó entrar el aire. Luego salió al pequeño huerto que le correspondía. La tierra estaba descuidada pero viva, había un limonero seco en una esquina y unas tablas viejas que podían servir de cerco. Tomás corrió hasta el borde y preguntó si de verdad aquello era suyo. Inés recogió una piedra redonda y la guardó en su bolsillo como si ya supiera que los niños eligen el hogar por detalles pequeños. Clara se quedó de pie en medio de aquella franja de tierra, con el papel en la mano y el sol en la cara, y comprendió, con una emoción que casi la dobló por dentro, que la vida le estaba devolviendo algo más que un cuarto. Le devolvía un lugar desde donde empezar sin pedir permiso. Durante las semanas que siguieron, Matías fue al pueblo más de lo habitual. Primero para reparar la puerta caída, luego para levantar una cerca, después para revisar el techo antes de las lluvias de noviembre. Siempre encontraba una razón práctica, siempre hablaba poco. Pero Clara ya había aprendido a leer lo que las palabras no cubrían. Ella también cambió. Trabajó la tierra, limpió el cuarto, cosió cortinas con retazos viejos, aceptó encargos sin bajar la cabeza y dejó de pedir disculpas por ocupar espacio. Algunas mujeres del pueblo, al verla sostenerse, empezaron a cambiar el tono. No todas, algunas jamás cambian, pero otras sí. Doña Mercedes le llevó semillas de calabaza. La curandera Eulogia le regaló una planta para la tos de Inés. Incluso 2 vecinas que antes solo murmuraban, comenzaron a saludarla por su nombre. El verdadero cambio, sin embargo, llegó una tarde de diciembre, cuando Tomás cayó y se abrió la rodilla junto al arroyo. Clara lo curaba sentada en el umbral cuando vio venir a Matías por el camino, con el caballo manso y una manta doblada sobre el hombro. Los niños corrieron hacia él con una naturalidad que ya no sorprendía a nadie salvo, quizá, a ellos mismos. Inés se aferró a su mano. Tomás le mostró la herida con orgullo exagerado. Matías se agachó, la revisó y dijo que no era grave. Clara los observó y sintió con claridad algo que llevaba tiempo creciendo en silencio. Sus hijos lo buscaban no con miedo ni con curiosidad, sino con confianza, y eso, en un mundo donde tan pocos hombres sabían merecerla, valía más que cualquier promesa. Aquella noche, cuando los niños ya dormían y el valle respiraba despacio bajo un cielo de estrellas frías, Clara salió al patio y encontró a Matías terminando de asegurar una tabla del cerco.
Ya estaba firme, le dijo. Ahora está mejor. Ella sonrió un poco. Siempre tiene una excusa. Matías apoyó las manos en la madera y la miró de frente. No siempre. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No tenso, no incómodo, lleno. Matías, dijo Clara, y su nombre salió de sus labios con una ternura cautelosa que la asustó más que el escándalo del pueblo. Yo no sé cómo se hace esto. ¿Qué cosa? Volver a confiar, volver a mirar a alguien sin pensar primero en lo que me va a quitar. Él bajó la vista un instante, como si aquella confesión mereciera respeto antes que respuesta. Yo tampoco sé hacerlo del todo, admitió. Pero sí sé una cosa, nunca voy a pedirle que sea menos de lo que es para que yo me sienta más grande. Aquellas palabras le partieron el miedo en dos. Clara sintió que los ojos se le humedecían. Esta vez no de dolor, sino de alivio. Nadie me había prometido algo así. Entonces los demás eran más pobres de lo que parecían. Ella soltó una risa breve, incrédula y suave. Y fue esa risa, nacida donde antes solo había cansancio, la que terminó de decir lo que ambos llevaban meses aprendiendo. Matías dio un paso, no más, lo suficiente para que ella pudiera retroceder si quería, pero Clara no retrocedió. Cuando él tomó sus manos, lo hizo con la misma delicadeza con la que había tocado la frente de Inés aquella primera mañana, como si supiera que algunas almas, después de tanto golpe, no se abrazan, se reciben. Si me deja, dijo él con la voz baja y firme, yo quiero caminar con usted, con los niños también, sin esconderlos, sin esconderla, sin apurar nada que no esté listo. Pero de verdad, Clara sintió que algo dentro de ella, algo que había sobrevivido enterrado bajo años de humillación, levantaba por fin la cabeza hacia la luz. Sí, susurró, pero despacio. Matías asintió. Despacio está bien. Se casaron al final del verano siguiente, no por necesidad, ni por rumor, ni por techo, sino por elección. Fue una ceremonia pequeña, en la capilla del valle, con Eliseo como testigo, doña Mercedes llorando más de la cuenta y los niños de pie junto a ellos, tan serios como si entendieran la magnitud de aquella reparación. Jacoba no asistió, Petronila sí, pero desde el fondo, obligada a contemplar cómo la mujer que había llamado vergüenza entraba del brazo del hombre al que todos temían y salía convertida en esposa respetada sin deberle nada a nadie. Con el tiempo, el huerto creció, también el rancho, también la casa, también la familia. Tomás aprendió a trabajar la madera con Matías. Inés dejó de enfermar con tanta frecuencia y se volvió una niña alegre, de ojos vivos y manos inquietas. Clara abrió una pequeña mesa de costura junto a la ventana, donde cosía de día y a veces alzaba la vista solo para ver a sus hijos correr y a Matías volver por el camino al atardecer. Y en Santa Jacinta, aunque algunos nunca pidieron perdón, todos terminaron entendiendo algo que les costó años aceptar. El hombre al que llamaban salvaje había sido el único verdaderamente noble cuando más falta hacía. Y la mujer a la que trataron como si no valiera nada no necesitó venganza para vencer. Le bastó con ponerse de pie, sostener a sus hijos y aceptar por fin el amor que no humilla, no compra y no exige que una se rompa para merecerlo. Porque el verdadero hogar no siempre aparece donde una nació ni donde una sufrió más tiempo. A veces aparece donde alguien ve tu herida sin usarla en tu contra, donde los niños pueden dormir sin miedo, donde una puerta se abre justo cuando el mundo entero parecía cerrado. Y esa fue la verdadera victoria de Clara. No solo encontrar techo, no solo recuperar una tierra, no solo ser amada por un hombre bueno, su verdadera victoria fue entender que la dignidad no se mendiga, se defiende, se habita, se reconstruye con manos temblorosas si hace falta, hasta que un día vuelve a parecerse a una casa con luz en la ventana. Y en ello vivía la lección más profunda de su historia, que quien aprende a amar sin poseer y a recibir amor sin vergüenza, termina construyendo algo que ni el prejuicio del pueblo ni la crueldad del pasado pueden destruir jamás.